Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Buenas tardes temprano, depende de dónde nos estén viendo. Bienvenidos, yo soy Cecilia Vasquejer y en nombre de todo el equipo, como siempre, queremos darles una especial bienvenida a este nuevo conversatorio que hemos preparado para entregarles en este día a ustedes. Es un conversatorio sobre el tema de educación y lo hemos titulado de esta manera tan provocativa, si se quiere, si es posible la libertad de enseñanza en una Argentina autoritaria. Ya en el título surgen las coordenadas de lo que va a ser probablemente el conversatorio, la idea de la libertad de enseñanza y desde un espacio muy particular, una perspectiva muy particular que estamos predefiniendo. Nuestra Argentina es autoritaria. Como venimos reiterando en estos encuentros, la libertad en todos los ámbitos de la vida humana y las libertades individuales hacen al corazón mismo de lo que es la misión que promovemos desde el Instituto Acton. Como habrán podido ver quienes nos siguen, o para quienes vienen por primera vez se irán dando cuenta que el tema de las libertades individuales es fundamental en nuestra tarea. Y hoy vamos a hablar de una de esas libertades que tiene que ver, por supuesto, con el resto, porque finalmente la libertad es una, y es la libertad de enseñanza. Ciertamente en esta pandemia y en esta eterna cuarentena que viven muchos países y en particular el nuestro, también la libertad de enseñanza se ha visto fuertemente afectada. Y nos inclinamos también a introducir esta idea de que si acaso la libertad de enseñanza no viene siendo afectada desde mucho tiempo antes. Bueno, vamos a ver en el conversatorio, vamos a hablar de todo esto y de lo que puede significar la pérdida de esta libertad de enseñanza desde los padres y desde las instituciones educativas. ¿Qué tan grave es que esto suceda? Una gravedad que finalmente tiene que vincularse con lo que significan las libertades individuales y la pérdida de esas libertades en el ámbito que sea, cómo afecta nuestra vida, porque finalmente, y esto es algo que desde Acton nos importa en particular, afecta a la cultura, pero afecta a la cultura de una manera digitada, no como el resultado de una evolución de esta cultura, sino como resultado de una inyección desde ciertos estratos que claramente tienen que ver con cómo el Estado va entrando, penetrando en la vida social y por lo tanto afectando, dirigiendo en cierto sentido, en ciertas direcciones, manifestaciones de la cultura a través de lo que más amamos, claramente nuestros hijos, los jóvenes, el presente y el futuro. Así que queda claro cuáles son estas coordenadas, y me queda decirles nada más que, como siempre en estos espacios, tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos 3 nuevos lujos. Yo voy a presentar a quien va a moderar hoy, que es Alejandra Salinas, y ella va a presentar a nuestros invitados. Ale Salinas es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina. Es profesora de Filosofía Política y Metodología en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la UCA. Sus temas de investigación se centran en teorías de la democracia, el liberalismo contemporáneo y la relación entre política y literatura. Y cabe traer acá el tema de que es una especialista en Borges en esta área. Pero además Alejandra es miembro de nuestro consejo consultivo, es una académica de altísimo nivel. Me encanta decir, Ale, que es alguien que dedicó toda su vida desde la docencia y el debate intelectual a promover las ideas que hacen a una sociedad libre. Así que las dejo con ella y solamente recordarles que a través del chat del Facebook pueden ir anotando alguna reflexión o alguna pregunta que quieran que les transmitamos, que incorporemos a este conversatorio. Muy bienvenidos, Ale, queda en tus manos el encuentro.
Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es mi primera intervención en el conversatorio del Instituto Acton, así que para mí es un honor estar acá presente. Al mismo tiempo que les agradezco la participación a todos, les pido disculpas porque yo no entendí que tenía que presentar a tan eximios oradores, así que voy a presentarlos con lo que me acuerdo, que lo conozco a Gabriel Zanotti hace muchísimo tiempo. Ya me da miedo pensar hace cuánto, doctor en filosofía, profesor de filosofía de la comunicación, autor de muchos libros sobre filosofía, filosofía de la economía, filosofía y cine, y, digamos, un experto en este tema, no solamente por vocación propia, sino también por vocación heredada, ya que su padre fue un gran educador y un gran pensador de la educación. Así que Gabriel diría que desde la cuna que viene reflexionando sobre estos temas. Por el otro lado, también tengo el gusto de conocer por primera vez a Edgardo, rector de UCEMA, y por lo que he visto también ha sido colaborador en periódicos, en revistas, en publicaciones académicas sobre cómo pensar la educación posible y, lo que es más importante, cómo pensar la educación libre o para una sociedad libre en esta Argentina que tenemos hoy aquí. Así que sin dar muchas más vueltas sobre eso, a mí me gustaría entonces comenzar esta participación de hoy preguntándoles a Gabriel y a Edgardo cuáles son sus reflexiones, no tanto en términos de la educación que queremos tener, creo que ya va a haber tiempo para eso, sino en quizás una reflexión más descriptiva de la educación que tenemos hoy, cómo está pensada la educación a nivel primario, secundario, universitario, y cuáles son sus reflexiones acerca de lo que podemos llamar un diagnóstico, una observación, una experiencia educativa a la luz de, bueno, todos sus años transcurridos en este tema, ¿no? No sé quién quisiera Bien, empezar. yo lo dejaría empezar a Edgardo. Sí, sí, sí. No, Gabriel, por favor, Bueno, dale, todo ok. tuyo. Bien, bien, entonces, ya que Edgardo insiste, entonces, Exactamente, dale. bueno, entonces comenzamos. Bueno, yo quisiera reflexionar, comenzando por el título de esta charla. Cuando decimos la educación en una Argentina autoritaria, no nos estamos refiriendo a este gobierno, no es una crítica a este gobierno. Es una reflexión más general sobre cómo ha sido concebida la educación en Argentina. La primera etapa de la política educativa argentina, de manera muy comprensible, porque yo no vengo acá a juzgar de manera extemporánea ciertas épocas como se está haciendo ahora, sino de manera muy comprensible, la educación argentina fue marcada por el ideal sarmientino de la educación laica y gratuita a cargo del Estado, con una ilusión de progreso cultural que no se cumplió. A mí me gusta decir que estos ideales sarmientinos eran una noble ilusión, pero ilusión al fin, o que termina en desilusión. Eh, Ahora, este ideal ha marcado, con buenas intenciones al principio y con ciertos resultados buenos al principio, un esquema de educación más bien monolítica, o sea, monopólica del Estado hacia abajo, con muy pocas opciones en cuanto a la libertad de institutos educativos a salirse del esquema legal oficial, ¿no? Entonces, yo podría seguir describiendo cómo fue el proceso, qué es lo que la Constitución argentina otorgaba a las provincias, al Estado Nacional, etcétera, etcétera, pero simplemente la idea que quiero dejar es, con muy buenas intenciones, se dejó planteado un sistema estatal monopólico, donde la llamada educación privada no es más que la participación legal de los institutos privados dentro de esta estructura. O sea, independientemente del análisis por niveles, primarios, secundarios, terciarios universitarios, independientemente de ese análisis, en la Argentina legalmente no hay libertad de enseñanza entendida como la libertad de las instituciones privadas de plantear sus propios planes y programas de estudio. No, es un plan oficial impuesto a todas las instituciones con algunas pequeñas libertades. Por ejemplo,
Y sí, se considera que hay institutos privados en cuanto que gestionan ellos su economía y tal vez se permite dar, después del horario de clase, algo de catequesis o computación en inglés, pero ya está, ¿no? Así que, en fin, desde ese punto de vista autoritario quiere decir, estamos en un sistema regido por eso. Ahora, por supuesto, y con esto voy concluyendo, las circunstancias culturales van cambiando y obviamente las personas con verdadera vocación autoritaria, no republicana, han aprovechado esta estructura legal monopólica para imponer agendas ideológicas, para adoctrinar en ideas totalitarias, etcétera, etcétera. No sé, Edgardo, entonces ahora sí te paso la palabra. Dale, gracias, Gabriel. A ver, vuelvo al título de esta reunión, pensar. En realidad hice trampa, pues es muy bueno que haya sido vos el primero, porque me da tiempo para pensar. Entonces ando con ventaja. El título de esta reunión, educación en una sociedad autoritaria, en una Argentina autoritaria. Yo que quiero centrarme en la Argentina autoritaria como un marco para luego pensar la educación, si es posible una educación libre en una sociedad que, no lo es. Ayer saqué justamente una nota que le han cambiado el título, por supuesto, como normalmente pasa en la prensa, el título que en Infobae, el título actual es, si mal no recuerdo, las lecciones que el presidente uruguayo la calle Pou no le puede enseñar a la Argentina. El título que yo había planteado era Coronavirus, libertad y responsabilidad, de eso se trata. Básicamente la pregunta es por qué Uruguay podía seguir una estrategia como la que ha seguido tan exitosamente frente al coronavirus, donde no hay cuarentena, nunca la hubo, y básicamente las declaraciones del presidente de la calle Pou, ya cuando asume en marzo, y después en la entrevista que le hizo Leuco hace poco, y luego en la conferencia que tuvo la Sociedad en la Fundación Libertad de Rosario, básicamente plantea dos puntos. Uno, que el uruguayo, y lo cito textualmente casi, es genéticamente libre, y por ende ninguna solución autoritaria podía funcionar, y pone como ejemplo que él no se atrevía y que él, desafiaba a la oposición, que le diga quién podía subirse a un carro con él y ir, por ejemplo, a un mercado a meter preso a la gente que estaba trabajando. Básicamente esa fue la imagen. Pero también pone la imagen de que había y hay un autocontrol muy fuerte, es decir, un castigo social muy fuerte para quien viola, por así decirlo, las normas, la idea de la separación espacial, del cuidado propio no de una cuarentena forzada, sino de un cuidado voluntario. Entonces, libertad y responsabilidad. Bueno, mi nota básicamente lo que planteaba es que yo pienso, y ahora sí lo voy asociando a lo que estamos charlando hoy, que esta es una sociedad autoritaria, pues mal podemos hablar de la libertad educativa en una sociedad autoritaria si primero no definimos si estamos frente a una sociedad autoritaria o no. Coincido plenamente con Gabriel que sí lo estamos. Una sociedad donde, ¿cómo llegamos a este tipo de sociedad? No lo sé. Soy economista de profesión, como siempre digo, y me gusta, hace mucho trabajo en políticas públicas en educación, pero ¿por qué llegamos a esto? Who knows? Pero que esta es una sociedad autoritaria, que Eric Fromm podría definirla fácilmente, y sí, más vale, por eso tenemos lo que tenemos, y que no tenemos responsabilidad social, y seguro también la mano de Dios, o porque la maestra que reta a los alumnos, cuando uno va a una reunión de padres, poco menos que algunos padres quieren agredir físicamente a una maestra, o el partido se pierde porque siempre el referee es el corrupto. Vivimos en una sociedad autoritaria y donde no hay ningún tipo, o por lo menos hay muy poquita responsabilidad en los participantes. Partiendo de ahí, uno entiende por qué pasa lo que está pasando hoy, en la medida que han tomado respecto a una cuarentena, que para mí, si bien es irracional, ¿qué otra cosa se puede hacer en una sociedad donde, los actores no
no ejercen su libertad, no han aprendido a ejercer su libertad y bueno, estamos en esa realidad. Dentro de esa realidad está la educación. En una sociedad que se caracteriza por ser autoritaria, ¿cómo imaginarnos libertad educativa? Es muy difícil de imaginar. Cada vez que uno plantea, bueno, yo vengo planteando de diversas formas conceptos de libertad educativa, chocan contra, bueno, contra una sociedad que no acepta esas ideas ni siquiera para discutirlas, porque no son factibles en la mente, en el imaginario de muchos ciudadanos. Entonces, hasta ahí llego con esta primera intervención. Yo creo que sí estamos frente a una sociedad autoritaria y por ende es muy difícil hablar de una educación libre en cuanto a libertad de los papás para decidir qué es lo mejor para sus hijos y libertad dentro del aula también de qué enseñar a esos chicos desde el momento que, bueno, que la sociedad como un todo es una sociedad autoritaria. Gabriel. Gracias, Edgardo. Gracias, Gabriel. Mientras ustedes exponían estas ideas, yo estaba pensando en quizás otros rasgos de la sociedad argentina que no son autoritarios, ¿no? Toda sociedad tiene un carácter más bien ambivalente, ¿no? Porque también hay, digamos, espacios de la vida argentina donde claramente, digamos, la mentalidad no es autoritaria, ¿no? Estoy pensando en la apertura a la inmigración a principios de siglo, la hospitalidad hacia todo aquel que quiera habitar en suelo argentino, incluso la apertura hacia modelos distintos de vida, hacia visiones alternativas de la organización pública y privada, es decir, ¿hasta qué punto lo que ha pasado quizás ha sido que la educación fue cooptada por un Estado autoritario, es decir, por una forma de ejercer y de hacer política que poco tiene que ver con la forma en que las personas se relacionan entre sí en el espacio del ámbito de la sociedad civil, para usar una expresión más en boga, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se trata de un problema político y no social? Sería un poco la pregunta, porque si ese fuera el caso, si fuera en realidad un problema político, entonces quizás las herramientas para poder transformar ese modelo político se vuelven más concretas o por lo menos se vuelven más realizables en un horizonte de mediano plazo, ¿no? Porque a la hora de hablar de un cambio en la mentalidad de una nación, ya tenemos que apostar al muy largo plazo, quizás. No lo sé, son preguntas que rondan quizás mis dudas en esta materia y si acaso la acción de reforma educativa tiene que ir dirigida hacia las políticas públicas de educación en vez de hacia la mentalidad más abierta o la mentalidad más general que podemos observar en esta materia, ¿no? Yo voy a comenzar porque me estoy acordando de algo de mi padre, así que por eso me doy el lujo de comenzar. Yo te diría, Alejandra, que en términos psicoanalíticos que mi padre no usaba, sí, la sociedad argentina tiene una ambivalencia amor-odio con respecto al tema de la libertad. Es verdad que la sociedad civil argentina tiene un sinfín de iniciativas espontáneas educativas. Es verdad, las tiene, están abiertas. Los argentinos hacen todo tipo de cosas en lo que podríamos llamar el mercado informal de la educación, ¿no? Pero, como bien diagnosticó mi padre, esa capacidad de la ciudad educativa, él tiene un artículo que se llama La capacidad ociosa de la ciudad educativa, esa capacidad educativa no es reconocida por el sistema formal. Entonces, todas las iniciativas y las sociedades libres que hay con respecto a temas culturales, al aprendizaje de Borges, idiomas, ciencias, todo lo que quieras, eso no es reconocido por el sistema formal. Para obtener el título secundario oficial que te habilite oficialmente a ingresar a las universidades a su vez controladas por el Estado, todo eso no vale nada, tienes que pasar por el sistema formal. Pero lo complejo de tu pregunta, Alejandra, por eso hablé de esta ambivalencia, amor-odio que tienen los argentinos, que es que esos mismos argentinos que alegremente tienen todas estas iniciativas, avalan luego, en general con su voto y con la opinión pública, el sistema formal de enseñanza. Ahí está el tema de la mentalidad, si quieres casi contradictoria, ¿no? De lo que muy prudentemente podríamos llamar
la mentalidad argentina, haciendo alusión a eso, a un horizonte cultural, a lo que Ortega llamaba creencias, ¿no? Así que ese es el problema de ese horizonte. No sé, Edgardo, si coincidís o no, o en parte. Coincido plenamente. Yo estaba pensando si, en cuanto a ver, como decía Alejandra, si es la sociedad o el Estado. Yo no creo que en el Estado, o sea, no creo que exista algo llamado Estado. El Estado parte es un reflejo de la sociedad. Yo sí creo que la sociedad es autoritaria. Este, y dentro de una sociedad donde está acostumbrada a aceptar, hemos tenido una presidenta que nos gritaba en los discursos y se la aceptaba, hemos tenido a un presidente, estoy hablando de Galtieri, que gritaba en la Plaza de Mayo y al día siguiente invadió las Malvinas. O sea, hemos tenido de todo. Tenemos a Perón gritando, o sea, el macho argentino en los balcones. Yo creo que es una sociedad autoritaria realmente. Y es muy difícil entonces. Yo creo que los cambios en política educativa o en cualquier ámbito tienen que ser demandados por la sociedad. Si no hay una demanda, no. Es muy difícil que un político haga algo que no siente que le conviene. ¿Y qué le conviene a un político? Ganar votos para después, bueno, poder llevar a cabo, si es un político honesto, su plataforma, sus ideas de cambio para la sociedad, o si es un corrupto, bueno, hacer otras cosas. Pero siempre un político todo lo que quiere es ganar una elección, es lo lógico. No hay por qué pensar que un político es distinto a cualquiera de nosotros, maximiza algo, maximiza su utilidad en función de ser reelecto, por ejemplo. Por ende, si los papás no demandan un cambio, es muy difícil que se produzca. Por eso, por ejemplo, y con esto termino, insisto tanto en la importancia de las evaluaciones y que sean públicas los resultados de las evaluaciones que realizan los chicos. Porque si los papás no se enteran de la realidad, es muy difícil enojarlos. Si los papás no se enojan, los padres ni tienen idea hoy de lo que pasa en los colegios, cada vez están más alejados. Es más, como diría Jaime Echeverry, piensan que el colegio donde van sus chicos más o menos está bien, pero la educación que es un desastre, y hablan de educación como hablan de Boca, de River, del fútbol o de cualquier otro tema. Es un tema menor. Para la realidad de un argentino, lo cual es razonable. Tiene otras prioridades. Tenemos la gran parte de los argentinos hoy tienen problemas económicos serios y con la panza vacía no tenemos este tipo de diálogo. Es humano, es razonable. Por eso yo digo que es complicado el tema. O sea, tratar de hacer un cambio si no hay una sociedad que lo demande, no veo por qué un político va a plantearlo. Uno escucha en los debates antes de las elecciones de educación, de lo único que se habla es que vamos a ser justos, más buenos, vamos a poner más presupuesto, todo el mundo va a tener una computadora y pavadas similares que después terminan en la nada. Sí, efectivamente es muy complejo el tema, pero voy a insistir sobre esta distinción entre Estado y sociedad, o sea, entre clase política y sociedad, porque, digamos, para poner un contraejemplo, lo que la sociedad sí demanda, por ejemplo, es pagar menos impuestos, ¿no? En general la gente está disconforme con el alto nivel impositivo, se quejan, y sin embargo las cosas no cambian. Entonces la pregunta sería, ¿es suficiente que la sociedad lo demande? ¿No será que la gente en algún momento se cansa frente a un sistema que ignora las preferencias o los intereses o la posible participación ciudadana para cambiar las cosas? ¿No estamos pidiendo demasiado a la gente, a la sociedad, como la estamos llamando en el espacio de hoy, como que sean actores y gestores, iniciadores de un cambio en la política pública? Por eso me gustaría volver sobre la idea de que la principal responsabilidad reside en la clase política, quizás, y no es a ellos a quienes tenemos que tratar de convencer de que una reforma educativa no solamente beneficiaría a la misma clase política en términos de conseguir más votos de la gente más feliz con la educación pública y privada, sino también en términos de más riqueza, sobre la cual ellos mismos podrían poner más impuestos, suponiendo que así lo deseen hacer. Es decir, a veces se hace difícil un poco hablar de la sociedad como actora o como grupo de actores, porque justamente no tienen las herramientas posibles para el cambio. Quizás sea responsabilidad de una clase política. Entonces la pregunta que seguiría es, bueno, ¿qué acciones, qué ideas, qué se puede hacer para que la clase política
responda a las necesidades educativas verdaderas en el siglo XXI. Algunos países, por ejemplo, estoy seguro que ustedes han estudiado estos casos o reflexionado sobre esta posibilidad, están introduciendo reformas en el sistema del financiamiento de la educación, ¿no? Están tratando de, digamos, como dicen los expertos, financiar la demanda de educación y no la oferta de educación pública. ¿Qué sería factible, qué sería viable hacer en la Argentina de hoy en este sentido? Sí, me parece que Edgardo tiene propuestas concretas, específicas con respecto al tema del financiamiento educativo. El año pasado él ha escrito mucho sobre este tema. Sé que tiene algo concreto para decir al respecto. Yo simplemente te quería señalar, Alejandra, un tema que tú conoces perfectamente. La interacción entre políticos y votantes es un círculo, a veces virtuoso, a veces vicioso. Creo que en la Argentina sigue siendo vicioso porque los votantes, te vuelvo a insistir, y no con esto los estoy criticando, sino no los estoy condenando por esto. A ver, tienen creencias, como diría Ortega, que culturalmente no son sistemáticas o coherentes. Para ir a tu ejemplo, sí, piden impuestos bajos, pero piden un gasto público enorme. Lo piden y lo demandan al mismo tiempo y no son conscientes de esa contradicción. Y me parece que en el tema educativo pasa algo similar. ¿Está? Pero ahora le paso la palabra a Lado porque sé que él ha propuesto cosas viables en cierta Argentina de hoy. ¿Qué quiero decir? Bueno, a ver, no quiero meter la pata, pero a ver, creo que Edgardo a partir del 2016 proponía estas cosas con un poquito más de optimismo. Tienes toda la razón. Pero hago un pie de página con el tema sociedad, Estado, políticos. A mí me resulta fascinante. Yo creo que el tema de los impuestos, por ejemplo, la sociedad no demanda en la Argentina menores impuestos. En la Argentina un grupo relativamente pequeño de la sociedad paga impuestos. La gran mayoría de la sociedad paga impuestos indirectos, no se da cuenta que cuando compra leche paga impuestos, pero yo creo que la amplia mayoría de la sociedad demanda servicios que piensan que son gratuitos, como la educación o la salud, por ejemplo, y tantos otros, y no demanda menores impuestos. Demandamos menores impuestos lo que pagamos hasta el 70% del sueldo entre impuestos directos e indirectos. Y somos en votos no tantos. Yo siempre vuelvo a Buchanan, a Gordon Tullock, al cálculo del consenso, a contar los votos. Yo creo que el político en la Argentina o en cualquier otro país, maximiza igual que en cualquiera de nosotros. Ahora bien, yendo a al punto, subsidiar la demanda, subsidiar la oferta educativa. Justamente hace muy poquitos días publiqué una nota al respecto en ámbito. Ayer, sí. Uno pierde con la cuarentena la noción de 2 días, por lo menos me pasa a mí, es una sensación rarísima. Normalmente cuando uno está en una charla, en una conferencia, en un coloquio, en un conversatorio, uno no se pone a pensar qué día publiqué una nota cuando la publiqué ayer. Es muy curioso. Pero el tema es que, a mi entender, la peor legado que nos va a dejar este episodio, en términos educativos, por supuesto, lo estoy diciendo, como bien señala el ministro Rota, la deserción, la fuerte deserción que se está generando y que se va a generar a nivel secundario. Muchos chicos, primero por un tema de conectividad, están dejando el secundario y aparte porque tienen problemas económicos severos. Y cuando esto vuelva a una supuesta normalidad, la deserción, que de por sí es grande del secundario, se va a hacer mucho más grande. Eso por un lado. Y el segundo tema que también menciona Trota, y coincido totalmente también, es que muchos colegios privados, mejor dicho, pongámoslo distinto, hay una gran migración de estudiantes de colegios privados hacia públicos, como pasó en el 2001 en virtud de la crisis económica.
es lo que hay, y hay muchos colegios privados, primarios, secundarios, y sobre todo jardines de infantes, que están en riesgo de cerrar, literalmente. Algunos están siendo subsidiados, entonces viene la pregunta, ¿puede el sistema público recibir, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, donde la educación privada, de gestión privada, como bien dice Gabriel, porque no es educación privada, sino que es educación de gestión privada, bueno, tiene un rol importante si el sistema público podría recibirlo. Seguramente no, entonces se está analizando en todos los niveles alternativas. Una alternativa es, de alguna manera, dar créditos blandos o subsidiar de alguna forma a los colegios, es decir, con ya sea reducciones impositivas, créditos, etc. Ok, justamente eso es subsidiar la oferta educativa, y lo que justamente en esa nota propongo, que es lo que desde siempre vengo proponiendo, pero aquí es explícito, es, ¿y qué tal si en lugar de subsidiar a la oferta, si agarrar y darle un cierto dinero a estos colegios, subsidiamos a la demanda? Es decir, generamos lo que se llama cuentas de ahorro para la educación, que no son ningún invento, pues, existen en distintos lugares del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, en el estado de Florida son relativamente comunes, donde un chico, una familia que saca al chico del colegio, en este caso, que califique para este tipo de subsidio, porque lo está sacando por un tema económico, debería calificar, el Estado le genera una cuenta de ahorro con una tarjeta de débito, la podemos llamar, siempre la he llamado de Educart, que nada más esa tarjeta serviría para abonar los servicios educativos del chico. ¿Cuánto sería el valor mensual? El valor de educar al chico en el sistema público en ese distrito. Por ejemplo, en la capital el valor es distinto, por supuesto, que en una provincia. ¿Cuál es la diferencia de esto? Se lograría el mismo objetivo, es decir, no tener una emigración masiva hacia el sistema público, lo cual es físicamente imposible, pero se cambiaría, sería un cambio radical de ver la educación, sería poner un caballo de Troya, sería para un grupo de personas que aparte están sufriendo horrores por la crisis económica que vivimos, tendríamos un Estado presente, lo cual está bueno, un Estado debería ser fuerte y estar presente, pero ¿cómo? Subsidiando a la demanda, empoderando a los padres, cambiando totalmente una visión de cuál es el rol del Estado en la educación. Yo creo que es una posibilidad el hacerlo hoy por hoy. No se va a hacer. No tengo duda que no se va a hacer. Pero ¿cuáles serían los obstáculos para que eso suceda? político, o sea, si le van a dar, o sea, no existe. El sindicato estaría en desacuerdo, o sea, no existe en la Argentina la posibilidad de hacer libertad educativa, sencillamente porque ni bien se plantea, la Argentina tiene educación pública, la mejor del mundo, somos campeones y tenemos a Maradona. Es un tema de Boca River, no es un tema, es sencillo. Una cosa que yo quería aclarar es que, sin embargo, para dar un margen de optimismo, las propuestas que está haciendo Edgardo son legalmente posibles dentro del sistema legal actual argentino, ¿no? Y quiero decir esto porque la importancia de Edgardo es que, por ejemplo, cuando yo propongo mis futuras ideas acerca de la libertad educativa, lo que yo propongo sí es imposible legalmente en la Argentina de hoy. En cambio, lo que propone Edgardo es una respuesta posible. Lo que pasa es que efectivamente se necesita ahí, sí, sería necesario un poder ejecutivo y un poder legislativo con mayor liderazgo, ¿no? Y poder político para enfrentarse a intereses, o lo que técnicamente se llama incentivos perversos, donde por supuesto los sindicatos ocupan el primer lugar. ¿No? Pero lo que propone Edgardo es legalmente posible dentro del sistema de hoy. Bien. Sin llegar a, digamos, instrumentar esa opción que sería, digamos, una opción ideal en términos de que posibilita la competencia entre las entidades de educación, y eso elevaría el nivel educativo porque cada escuela competiría por atraer más alumnos, y eso entonces mejoraría a nivel agregado la calidad educativa. Sin llegar a esa posibilidad, ¿qué otras formas se les ocurren de introducir pequeños cambios en la forma de gestionar la educación que nos puedan conducir hacia mayor grado de libertad en términos de cómo enseñar, a quiénes enseñar, etcétera? Acá quizás menciono también
una pregunta relacionada, que es ¿qué rol tiene la tecnología en términos de ampliar la oferta educativa? Y sobre todo en este contexto de cuarentena y de pandemia global que ha, digamos, disparado o aumentado las aulas virtuales. ¿Eduardo? Bueno, yo creo que puede, a ver, son dos preguntas distintas. Muy rápido la primera y después voy a la segunda, y me toca vivirla, bueno, en mi rol de rector. En cuanto a qué cambios se pueden hacer en el margen, graduales, para ir hacia una mayor libertad, yo no creo que los haya. Yo no creo en el gradualismo, literalmente en ningún ámbito de la vida. Y yo creo que no hay forma de hacerlo gradualmente. Es decir, es un modo distinto de ver, no la educación, sino porque acá no, cuando este tipo de propuestas que, bueno, que vengo realizando hace tiempo, no están asociadas a una mejor educación necesariamente, o a que va a pasar, lo que vos describiste es lo que va a pasar, debería haber competencia entre escuelas, pero no es el objetivo, es, ¿quién tiene más derecho que un papá para decidir qué es lo mejor para un hijo? Es una locura, un burócrata, es un tema de principios, es un tema de libertad. Nosotros, en la sociedad argentina, a mi entender, no privilegia la libertad y es algo de fondo. Ese es el tema. Sin duda la tecnología, la revolución tecnológica, lo que está pasando, todo mal evento como esta tragedia, bueno, sanitaria que se está viviendo en todo el mundo, tiene su parte buena. Es así. Yo creo que esto es como el cine mudo y el cine hablado. Ha pasado una revolución, no hay forma de volver atrás, por suerte, en educación, y yo creo que en el futuro va a haber un blend, es decir, los chicos se sienten mucho más cómodos tomando clases virtuales que nosotros dictándolas, están en su mundo. La libertad que permite, por ejemplo, tomar clases con un profesor que puede estar, yo no hablo alemán, pero puede estar en Alemania, o puede estar en Finlandia, o donde uno quiera, porque uno encuentra cursos gratis de cualquier cosa hoy por hoy. Entonces, da una libertad muy importante para, bueno, conforme la gente, los chicos se van adentrando en estas nuevas tecnologías. Yo creo que es para bien, claramente creo que es para bien. Yo me permitiría agregar dos cositas. Primero, tengamos en cuenta que, a ver, la educación formal de origen sarmientino, con la estructura del aula tradicional, eso no cambia. O sea, los defectos que tiene el aula tradicional no cambia porque ese aula tradicional se traslade a computadoras, ¿no? En primer lugar. Lo que agrega, el valor agregado que agregan las nuevas tecnologías es justamente un sinfín de cursos informales y libres que forman parte de la autoeducación de las personas. Lo que ocurre es que, eso sí es muy importante, lo que ocurre es que el sistema formal, como decía antes, no puede absorber esos cursos o le es muy difícil. ¿Está? Bien, eso con respecto al tema de la tecnología. Por lo tanto, habría que distinguir eso. O sea, es cierto que tal vez esta pandemia ha motivado a algunos, y no a la mayor parte de sectores de América Latina, algunos a profundizar más en su autoeducación, pero mientras el sistema formal no las pueda absorber, tenemos ahí una dificultad. Ahora, después, y que no depende de cada universidad, o sea, porque a su vez, tanto en grado como posgrado, el reglamentarismo impuesto desde el Estado y desde la famosa CONEAU es insoportable, ¿no? Así que, aunque a alguien dentro de alguna universidad privada se le ocurriera cómo incorporar los cursos informales dentro de su propia formalidad, tendría que, como si fuera un niño, pedir permiso al papá Estado, a ver, es terrible. Bueno, y así que eso con respecto a la tecnología. Y después, ahora esto que voy a decir no se puede por la pandemia, pero si no hubiera esta situación,
lo que también se podría hacer dentro del sistema actual, no digo que sea fácil, pero es posible dentro del sistema actual, es incentivar un poquito más, aunque esto sea socialmente difícil, los consejos de padres, los consejos escolares de padres, tanto dentro del sector privado como del sector estatal. Claro, acá tenemos un problema cultural, pero les cuento algo. La Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires de 1875 contemplaba totalmente el tema de los consejos de padres dentro de todas las escuelas municipales primarias de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con eso? Nada. Bueno, ahí tenemos un problema cultural. Ahí tenemos un problema cultural. Pero, vuelvo a decir, si tuviéramos otro poder ejecutivo con otro liderazgo y otro poder legislativo con otro liderazgo, esto se podría incentivar un poco, al menos dentro del sistema actual. O sea, si vos me preguntás cosas que se podrían hacer, bueno, fíjate cómo estoy diciendo, reincorporar los consejos de padres a las instituciones privadas o estatales. Bien. Bien, bueno, para dar, a ver, una nota un poco optimista respecto al cambio cultural, estaba pensando recién en, bueno, vos lo mencionaste, el siglo XIX de la Argentina, que después de décadas de guerra civil y enfrentamientos, digamos, pudo lograr la adopción de un sistema institucional sano, que produjo no solamente riqueza material, sino progreso espiritual y cultural, ¿no es cierto? Y a partir de ese modelo fue de alguna forma imitado, ¿no? O sea, Alberti siempre decía que las cosas que funcionan bien en el exterior hay que imitarlas y adaptarlas a nuestro suelo. El modelo republicano, el modelo de gobierno limitado, el modelo de libertad de comercio, ese modelo de libre inmigración. Esa fue una imitación de ideas extranjeras y del experimento republicano en nuestra América, ¿no? Yo me pregunto, o mejor dicho, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son las cosas que podríamos imitar de otros países que ustedes hayan leído, les hayan comentado? ¿Qué es lo que funciona bien en otros países que Argentina podría imitar? Y en esto creo hoy que con las comunicaciones globales no es difícil quizás enterarse de los detalles y las formas de instrumentar esas imitaciones, ¿no es cierto? Entonces, en materia educativa, concretamente, ¿cuáles son las cosas que podemos imitar y que sabemos que han funcionado bien en otros lugares del planeta, ¿no? Porque a veces uno quiere inventar la rueda y se olvida de que esto ya fue inventado en otro lado y funcionó bien, ¿no? Bien, volviendo al tema anterior, vuelvo a decir, dentro del sistema actual, porque si me llevas a mis propias ideas, Alejandra, sabes que la gente va a hacer clic y decir, para ciencia ficción voy a otro lado. Pero dentro del sistema actual, vuelvo a decir, en la línea anterior, mi padre, por ejemplo, tiene escrito en la cuarta parte de su libro Etapas históricas de política educativa, tiene escrito cómo funcionaba, ahora hablar de Estados Unidos es hablar en pasado, mejor no hablemos en tiempo presente, cómo funcionaba el sistema educativo norteamericano en 1968, donde él hizo un estudio específico. Lo interesante es que no había el sistema educativo norteamericano. Prácticamente cada municipalidad, y esto además rompía la dicotomía público-privado, tenía su propio consejo que decidía sobre planes y programas de estudio conformado por ilustres ciudadanos del lugar que se reelegían. Y esos ciudadanos tenían la última palabra antes que cualquier presidente, que cualquier gobernador. Esa tradición localista que Sarmiento dentro de su sistema también la advirtió, ¿no? Esa tradición localista es, vuelvo a decir, por lo menos legalmente posible dentro de la Argentina, porque les doy una cosa interesante, que la 1420 nunca fue derogada, y con todos sus defectos que retrospectivamente podríamos plantear, sin embargo, esta tradición localista la reconocía. Así que
Eso se podría hacer y se podría imitar. Lo que ocurre es que, bueno, el mismo Estados Unidos ha tenido un retroceso al respecto, ¿no? Pero la tradición localista se puede imitar, la tradición de en qué medida los ciudadanos pueden participar activamente de la gestión educativa y ciudadanos que justamente que no sean expertos, que sean sencillamente comerciantes, productores agropecuarios, profesionales independientes. Sí, eso se puede hacer. Gracias, Gabriel. Yo pensaba en los colegios, cuando, bueno, antes del gran diluvio, cuando uno iba a la primaria, por así decirlo, las comisiones cooperadoras de los colegios donde los papás se involucraban. Yo iba a un colegio, me recuerdo bien, en el barrio del Once, donde también uno almorzaba ahí, porque era de esos colegios que tenían doble escolaridad del Estado. Entonces había también una comisión comedores más. Hoy no existe. ¿Por qué? O tienen mucho menos rol. Porque han perdido cualquier tipo de injerencia. No sé por qué pasó lo que pasó, pero sí pasó. Eso está claro. Pero sí, coincido totalmente con vos, Gabriel. Cuanto menos centralizado esté el sistema, más chance de cambio hay. Es lo natural. Yendo un poquito a la pregunta de otras sociedades, volviendo a nuestra realidad y volviendo a lo que mencioné de Trota y que con razón señala la deserción del secundario, lo que justamente proponía en una nota, bueno, de vuelta, esta de la semana pasada, es un sistema que nace en Alemania y se exporta a muchos países europeos, que es la educación dual. Sencillamente generar una salida laboral rápido para los chicos del secundario para atraerlos nuevamente a las aulas. O sea, no van a volver a las aulas porque alguien vaya a pedírselo, sino porque tengan algún incentivo. Si un ser humano no tiene un incentivo, no tiene por qué cambiar su conducta. ¿Qué es la educación dual? Es muy simple. A partir, por ejemplo, en Alemania del tercer año, aquellos alumnos que deciden o no califican para ir a la universidad, siguen un track donde van pasando cada vez más horas de su educación en una empresa, tomando una práctica profesional. Cuarto año más y quinto año, por supuesto, más todavía, tal que salen del colegio secundario con una formación profesional en más o menos una de las 350 profesiones que contempla el sistema alemán, y tiene una salida laboral directa. Hoy por hoy, yo creo que muchos chicos podrían tener un interés en un sistema de estas características, y eso sería, digamos, obviamente uno no puede importar un sistema de otras sociedades sin adecuarlo a nuestra realidad. Sería cualquier cosa, lo hemos hecho tantas veces, siempre uno piensa lo de afuera y es mejor. Bueno, hay que adaptarlo a nuestra realidad, pero adaptado a nuestra realidad, yo creo que es una posibilidad importante, una posibilidad cierta. Bien. Muy interesante. Gabriel, ¿querías agregar algo? Alejandra, sí, ¿puedes un poco refrasear la pregunta que estoy viendo, donde dice el Instituto Acton para Todos? ¿Cuánto tiene que ver? Gabriel, mencionaste lo de la visión localista en la práctica educativa. ¿Cuánto tiene que ver precisamente con una tradición en el ejercicio de la sana subsidiariedad que no es rasgo de la cultura actual en la región? Ahora entiendo bien la pregunta, que no es rasgo, sí, claro. Bueno, esas son las ambivalencias de las creencias de los argentinos en general. Sí, esta tradición localista la hubo de alguna manera, se fue perdiendo. Recuperarla es difícil, es políticamente posible, pero es difícil. Así que, ahora, Edgardo preguntaba por qué se fue perdiendo, ¿no? Bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? Y esto es muy interesante. A ver, por un lado, voy a retomar un ejemplo de Edgardo, ¿no? Edgardo contó una vez en una clase, en una conferencia que estaba dando,
Y yo esa vez fui un buen alumno, estaba atrás, escuché, atendí. Dijo que si alguien va a Nueva York en estos momentos, bueno, a ver, todo es hasta 2019, ¿no? Si alguien fuera a Nueva York y preguntara por el sistema de teléfonos o el sistema de vuelos, bueno, no lo sabía. Bueno, lo que quiero decir es que cualquier cosa del siglo XIX a hoy ha cambiado, casi todo ha cambiado. Pero si uno va a una escuela primaria, es la misma, el sistema es el mismo, no cambió nada. Y hay que tener cuidado porque el sistema es un sistema que incentiva a la gente a cierta pasividad. O sea, entro a un aula tradicional, me siento, escucho, copio, repito. Y ni docentes ni alumnos somos incentivados a tener un papel más activo, más creativo. Ahora, volviendo a tu pregunta, Alejandra, fíjate, sin embargo, eso cambia cuando el mismo adolescente que está dormido, aburrido o rebelde en esa aula tradicional se sienta frente a su compu y ve YouTube, ve series, comenta con sus amigos y toma un papel muy activo en su autoeducación sin darse cuenta, ¿no? ¿Podríamos cambiar eso? Bueno, con un poquito de esfuerzo, como dije antes, aunque lamentablemente habría que pelear con ciertas autoridades, toda esa autoeducación, yo diría que institutos primarios, secundarios, terciarios, podrían hacer el esfuerzo de incorporarla de alguna manera a su propio sistema. Y por ahora, ¿eso cómo se hace? Bueno, se hace cuando algunos docentes, con esfuerzo, pero afortunadamente con la aprobación de sus propias autoridades, incorporan todo eso al aula tradicional. No es lo ideal porque, ¿saben qué? Es como incorporar un Saturno 5 a una carreta, ¿no? Pero en cierta medida se puede hacer. O sea, propuestas concretas. Miren, docentes, trabajen con elementos de la vida cultural que están fuera del sistema formal, incorpórenlos, ¿no? Eso se puede hacer. Pensaba el ejemplo, recordaba el ejemplo, es totalmente cierto. ¿Por qué seguimos sentados en los banquitos? Serán más cómodos los banquitos y el profe sigue dando clase en el pizarrón. Volvemos a la sociedad autoritaria. El profe dice, y si yo no repito lo que el profe dice, sin entender lo que el profe está diciendo, más vale, me bochan. Yo soy profesor de primer año, hace muchos años tomé el curso, me encanta el primer año, lo estoy dando con Ricardo López Murci, es muy divertido dar primer año a todos los ingresantes a la universidad, el curso que daba un gran amigo que era Adrián Guicharri, desde siempre. Y básicamente todo el curso es un taller donde, con la tradición, por así decirlo, oral de Chicago, un modo de tomar y dar clase, es preguntas de verdadero y falso, donde tienen que justificar. No tiene la menor importancia lo que no pueden repetir, tienen que justificar, si no, los 8. Es simple. Después de hacer una clase que me quieren matar, entran a entender el juego, y los chicos, y estamos hablando de muchos chicos que vienen de muy buenos colegios, repiten sistemáticamente lo que el profe dice. O sea, les cuesta muchísimo cuestionar. Uno puede decir barbaridades, yo a veces lo hago adrede. Yo siempre les digo que, doy un bono, doy 5 puntos para un examen final que va a valer 120, a quien me encuentra errores en clase, siguiendo la tradición de muchos profesores que he visto que hacen esto, cuando yo hacía mi doctorado. Es bueno que no se encuentren errores. A uno lo miran como que uno es un marciano. ¿De dónde es muy divertido? O sea, los chicos vienen con una formación muy autoritaria de muchos colegios. Esa es la realidad. Hay muy poco, uno sabe de qué colegio vienen ya más o menos, porque hay poquitos colegios donde vienen mentes libres, abiertas a cuestionar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es exacto, como describe Gabriel, la única manera de puentear, por así decirlo, al sistema es porque los docentes desean hacerlo, tienen apoyo, por así decirlo, institucional. Hoy lo estamos viendo, que muchos docentes están dando clases virtualmente y tomando examen virtualmente, estoy hablando a nivel secundario, a pesar que es ilegal, y los chicos,
Bueno, ¿pero por qué? Porque los docentes desean hacerlo. O sea, el sistema lo impide. Es sencillo. Hay muchos docentes que hacen grandes esfuerzos para hacer lo que piensan que es correcto, a pesar que, por ejemplo, vuelvo a la educación secundaria, cualquier libertad que existía hasta con planes medio distintos hasta tiempo atrás, con el plan de la nueva secundaria, desapareció. O sea, se han eliminado, me acuerdo cuando mi hija se graduó, mi hija mayor se graduó en el secundario, que iba a un colegio, Paideia, que tenía un plan de estudio particular, era la última promoción que iba a salir con ese plan de estudio, pues todo de ahí en más tenía que seguir el esquema, bueno, que la Ciudad de Buenos Aires había impuesto con la nueva escuela secundaria. Es de terror. Sí, la verdad que es un panorama complejo. Ahora, en descargo de los docentes, me pregunto si quizás podemos hacer una analogía con los servicios de atención al público en los comercios, ¿no? O sea, el sistema comercial del negocio donde uno entra a comprar ha sido tradicionalmente uniforme, si se quiere, aburrido, estático y descuidado a lo largo de muchas décadas. En estos días está en el diario, creo que ayer o hoy, estoy como Edgardo, no me acuerdo cuándo lo leí, creo que fue hoy o ayer, la presentación del creador de Amazon frente al Congreso, ¿no es cierto? Y donde yo pensaba, este señor en el año 1994 viene a revolucionar un sistema comercial. O sea, hasta ese momento podíamos decir que el comercio había sido el mismo en los últimos 100 años. Me pregunto si con el sistema educativo no pasa lo mismo y estamos exigiéndole mucho a un sector, cuando no es más que un reflejo de, llamémosla, la parsimonia y la pereza humana para innovar y cambiar las cosas. Es decir, lo que intento decir es que, o preguntarle si acaso no es una característica humana que no es privativa del sector educativo, sino que se extiende a todas las áreas del quehacer humano, y simplemente porque estamos concentrándonos en este sector es que vemos esos defectos o esas situaciones estáticas tan alarmantes, ¿verdad? Eso como una pregunta analógica. La segunda pregunta, el segundo comentario, si se quiere, y después voy a leerles algunas preguntas del público, tiene que ver con la palabra incentivos. Entonces acá les propongo hacer un juego. Yo les tiro la palabra y digo incentivos. Y ustedes, ¿qué tipo de reflexión le pueden ofrecer al público relacionando esta palabra con la educación en la Argentina? Si quieren les leo para que anoten o para después. Una pregunta más. ¿Cómo pueden defenderse hoy las familias en escuelas que instalan ciertos temas? O sea, serían más o menos 3 preguntas a grandes rasgos. No sé quién quiere tomar la posta. A ver. Bien, sí, dale, Edgardo. Sí. Dale. Bueno, ok. Bien, primero no, efectivamente, no estamos exigiendo a los docentes que sean marcianos dentro de nuestro contexto cultural. Lo que pasa es que ahí es donde el gato se muerde la cola, porque entonces tenemos que volver a hablar de contexto cultural, ¿no? Y ahí, como habrás visto, Alejandra, Edgardo y yo no estamos del todo optimistas en ese sentido, ¿no? Pero lo que yo, volviendo a lo que se puede hacer dentro del sistema actual, entonces ahí sí yo tengo una sugerencia y una petición importante a lo que autoridades y profesores pueden hacer en el sistema actual, o mejor dicho, dentro de los límites, acercándose a los límites del sistema actual. ¿El incentivo cuál puede ser? El incentivo es, bueno, finalmente quieren ser protagonistas de su rol docente. A ver, el incentivo es, ¿quieren ser protagonistas o quieren ser esclavos? Entonces, autoridades, docentes, si quieren ser protagonistas y no esclavos, pueden ser más creativos dentro del sistema actual.
doy un ejemplo y con esto termino, porque esto tal vez ayude a la pregunta, ¿no? Pero la pregunta a su vez tendríamos que enfocarla de otro punto de vista. Voy a dar un ejemplo terrible, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con la pequeña bomba que voy a plantear. Mis amigos católicos están prácticamente desesperados, ¿no? Por el tema de filosofía moral, ética sexual, ese tipo de cosas. Bien. Entonces, muchas veces se quedan tranquilos porque el nene o la nena asisten a colegios supuestamente católicos donde, independientemente de los planes obligatorios de la educación sexual integral, se le van a dar otros contenidos, mejores contenidos. Gente, ¿saben qué? ¿Saben qué? No importa si el nene o la nena escuchan a Marx o a Benedicto XVI por la boca de un docente que lo repite en un aula formal y el chico está aburrido, atrás, desesperado, consultando sus redes sociales. No importa, ¿no? La ventaja es que no van a escuchar ni a uno ni al otro. A Benedicto XVI no, pero a Marx tampoco, ¿no? Bien, ahora, entonces, lo que les propongo es, sean un poquito más creativos. El programa tiene que ser ver Grey's Anatomy, ver esa serie y comentarla, ¿tá? Y ser capaces de, entonces, conversar con los chicos lo que ellos verdaderamente están viendo y estudiando. Ese es el rol del docente hoy, que mi padre adelantó, ¿no? Con un artículo, siempre adelantándose, siempre hablando prácticamente como descendiendo en Marte, un artículo de los 80 que se llamaba Nuevas Funciones Profesionales Docentes, ¿no? Alguien me va a decir, no, ¿cómo vas a pasar esa serie? Pero esa serie es con la cual los chicos y las chicas, y sobre todo las chicas, se educan. Eso es lo que aprenden. Por lo tanto, si no somos capaces de conversar esas cosas, estamos siempre atrás. Estamos permanentemente siempre atrás. Gracias. Edgardo, perdonen, ¿no? No, está perfecto. A ver, la palabra incentivo, yo creo que esa es la llave del reino. Es decir, para mí incentivo, están hablando con un economista profesional, se ve a fin de mes con el paycheck. O sea, para mí el incentivo del docente como del zapatero está en su salario, claramente. Yo creo que el escenario actual con, el estatuto docente que hace que básicamente no se pueda despedir. Uno entra en la carrera docente y tiene un trabajo de por vida, por ende, a ver, son dos puntos. Uno, entras a la carrera docente a los 18 años, 19, 20, sabes que jamás te van a poder despedir, pero también sabes que te van a ir subiendo el sueldo por antigüedad. Básicamente porque cada vez son más grandes, entonces hasta 20 años te van subiendo el sueldo y después nunca más, salvo que dejes el aula y pases a ser director. Pero si sos bueno, la única manera de ganar más dinero es, pasando a ser un administrativo, un director. Un sistema de esos definitivamente no puede llamar a los mejores. Una persona calificada va a querer un desafío donde pueda diferenciarse y obtener mejor remuneración en función de sus capacidades. Por ende, con el actual sistema de incentivos, no es de esperar que gente calificada ingrese en la carrera docente, sino por el contrario, muchachos que no tienen justamente voluntad de tomar riesgos y desean un salario seguro, un subsidio de desempleo, como digo yo. Por antes, estamos hablando mucho tiempo atrás, ¿quién era el docente? Con su guardapolvo blanco. La señorita maestra que uno se recordaba, era un trabajo socialmente bien visto para ciertas personas que tenían mucha vocación y un salario que dentro de todo, para esa realidad, no era indigno, porque el salario es importante. Hoy la imagen de la señorita maestra de Baradel, no, lo uso sin de ser respectivo hacia el señor Baradel, pero es otra imagen, entonces sirve para ilustrar lo que estoy diciendo. Y yendo a la pregunta, ¿cómo se puede hacer para evitar que un chico escuche o tome temáticas que el padre no desea? No se puede. Esa es mi propuesta. Yo creo que todo papá debe ser libre de decidir
qué tipo de educación recibe su hijo. Creo que tienen que estar todas las alternativas y el papá decide. No puede el Estado decidir por el papá, sencillamente. Y eso es la idea de un voucher, es la idea de un crédito a la... Bueno. Pero el padre no solamente debe decidir qué servicios contrata, que deben ser libres y abiertos, sino que debe ser participante activo. Ah, seguro, más vale, más vale. En la educación de los chicos. Y eso es un tema cultural. Pero... Los padres habitualmente abandonan al niño en un llamado colegio pensando que el colegio es lo que va a educar a su hijo. El que lo educa es él. Ahora, ¿cómo lo educa? No es sentándose con el programita de geografía. No, es tomando parte activa en toda la autoeducación que el chico está haciendo en las redes sociales. Bueno, ahora, ¿estamos preparados para eso? Ese es el punto, ¿no? A ver, dos cosas, Gabriel. En ese sentido, y eso me hace acordar a, bueno, yo soy muy autorreferencial a una nota que escribí hace relativamente poco. Yo creo que la cuarentena, la pandemia, en ciertos aspectos generó más libertad. Pues los papás que lo desean tienen mucho más rol en la educación de los chicos hoy por hoy. A través justamente de esto, de la computadora, o sea, tienen un rol que probablemente nunca han podido tener. Obviamente esto no es bueno, hay gente que está 5 personas a la vez con una computadora, yo no estoy diciendo que esto sea bueno, lo que estoy diciendo es que tiene, en cierto aspecto, hoy hay mucha más libertad educativa de la que hubo nunca. Eso sí. Bien. Me parece que hemos estado como discurriendo por dos caminos de conversación, ¿no? Por un lado, hablamos de los sistemas educativos, público-privado, financiado vía oferta o vía demanda, cómo funcionan esos sistemas, cuán atrasada está la Argentina en términos de desempeño escolar. Esa sería como una avenida de conversación. Por el otro lado, hemos tocado también lo que ya son las cualidades pedagógicas, ¿no? ¿Qué es ser un buen docente? ¿Cuál es la nueva formación a la nueva profesión docente que se espera en el siglo XXI? ¿Cómo lo fue en el siglo XIX, en el siglo XX? Y quizás son temas obviamente relacionados, pero quizás también podemos distinguirlos ahora a la hora de pensar en políticas públicas para la educación argentina, ¿no? En términos de sistemas educativos, también lo que ustedes han estado sugiriendo es que habría otras formas de financiar el sistema, por ejemplo, a través de vouchers o bonos, vales de financiamiento para las familias, mencionaba Edgardo. Gabriel también mencionó el rol de los consejos de padres, los consejos escolares, como una forma de, si se quiere, introducir nuevos actores, nuevos decisores, para que puedan definir qué tipo de educación van a recibir sus hijos. Me pregunto entonces, ¿cuánto más podemos sugerir, digamos, o presentar al público que los está escuchando en términos de ampliar la agenda de las dos conversaciones, ¿no? Es decir, ¿qué más le podemos sugerir o podemos proponer como reforma del sistema educativo, además de los vouchers, además de los consejos escolares? ¿Y qué más podemos sugerir en términos de una nueva calidad docente que no solamente se limite a repetir y a instruir, sino que cumpla con ese objetivo más liberal en el sentido literal del término, ¿no? Es instruir a las personas, es transmitir a las personas las herramientas y las capacidades para que se creen a sí mismas, para que florezcan como personas cultivadas y realizadas, ¿no? Bien, dos cositas. Tomo la palabra lo más rápido que pueda. Tomo la palabra porque, gracias a Dios, veo que en el chat me han preguntado, Gabriel, ¿qué querés decir con el ejemplo de Grey's Anatomy? Me parece excelente que eso haya despertado inquietudes o perplejidades. Lo que quiero decir es algo en lo cual mi padre insistió denodadamente. La educación no es fundamentalmente la educación formal. La educación no es escuelita. Eso es un aspecto, tal vez mínimo, de lo que llamamos educación. La educación es lo que toda persona absorbe naturalmente en su contexto social. Ahora bien, lo que estoy diciendo, padres, por favor, tomen conciencia de que los niños y adolescentes se autoeducan a sí mismos en las redes y en las series y en las películas. ¿Está? Y eso es lo que fundamentalmente aprenden. Hay que tener conciencia de esto.
Por lo tanto, lo que quise decir con el ejemplo de Grey's Anatomy es que si no estamos preparados para dialogar y conversar con los niños y adolescentes esas series y películas, entonces va a suceder lo que está sucediendo. En blanco, los formales que van al colegio, y en negro se autoeducan por el otro lado. Padres, entren al mercado negro, por favor, porque ahí es donde los chicos constituyen sus valores. Y no van a lograrlo prohibiéndoles que vean la serie. La van a ver, ¿está? Tienen que lograrlo estando con ellos cuando la ven y conversándolo. Ahora, ¿están preparados para eso? Ese es el punto, pero por lo menos a un docente profesional en el 2020, se le podría pedir que abandone en algún momento la tiza, el pizarrón, ¿no?, el programa oficial, y verdaderamente se introduzca en lo que verdaderamente los chicos están absorbiendo. La verdad, más claro no puedo ser. Y por último, discúlpenme, pero no tengo más recursos didácticos, al menos en este momento. Y por último, quiero decir, habrán visto que me he portado bien todo el conversatorio. No he hablado de mis proyectos de ciencia ficción, pero por lo menos hay que instalar el tema. Hay que instalar el tema. Gente, piensen todos esto. Si el objetivo es aprender inglés, por ejemplo, ¿qué importa cuáles han sido los caminos? ¿Está? ¿Por qué debemos depender de un plan oficial? ¿Está? Si de repente, escúchame, yo he tenido alumnos que no sé cómo, pero hablan coreano porque se ven 5 series coreanas por semana. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Gente, si ese es el camino, no importa. Hay que distinguir los modos, los medios de los resultados pedagógicos últimos que estamos buscando, y por lo tanto abrir el sistema a una diversidad de ofertas, ¿no?, para el objetivo correspondiente. Y por lo tanto acá sí incorporo mi ciencia ficción. Hay que eliminar los sistemas formales obligatorios de enseñanza. ¿Cuándo se va a poder hacer esto? Tal vez nunca. Pero si al menos no lo pensamos, entonces el nunca va a ser verdaderamente nunca. Lo que les propongo es que lo piensen. Edgardo. Perdón, Edgardo, lo tenía que decir, discúlpame. No, ahí yo soy un cachito más optimista, me doy cuenta. Mirá, a nivel, estoy pensando, bueno, a nivel universitario, cada vez se demanda menos el título habilitante, salvo el título deshabilitante, las empresas cada vez demandan más conocimiento. Y si no tenés conocimiento, que sea, no sé, licenciado en administración de empresas, por ejemplo, experto en marketing, o cualquiera de estas carreras, no sirve para nada. En Google lo echan al día siguiente o ni lo contratan. Sí. Es así. Aunque lamentablemente, sí, es un fenómeno que se está dando sobre todo en las carreras de economía, administración, etcétera. Aquí no tiene título habilitante. Sí. Pero creo que falta para que eso se incorpore a otros ámbitos. ¿No? Más vale, es como, por eso digo, hay una pequeña razón para ser optimista. Y lo que vos decís, y hago un pie de página yendo a Grey's Anatomy, en mi caso, a un par de series también, ya que estamos. Yo tengo autorreferencial, soy y mucho. Me he hecho la costumbre en la cuarentena, en una bicicleta fija, que no rodillo está ahí, de ver una serie todos los días, mientras, hago un poco de gimnasia, porque si no, vamos a quedar oxidados, ¿no? Y me dedico a ver series que me he dado cuenta que me gusta ver otras culturas a través de series. Por ejemplo, acabo de terminar de ver Carpi, que es una serie, creo que finlandesa, y porque me permite ver, bueno, como es Finlandia, muy interesante. Viendo lo que es Finlandia, entiendo por qué le va como le va en los exámenes PISA. Debe ser terrible, es aburridísimo, está siempre oscuro, es todo tan chato, no tienen emociones. Como siempre digo, nosotros no podemos tener el sistema finlandés de educación porque acá no nieva en Buenos Aires. O sea, es pedir imposible. Después veo una serie polaca, vi un par de series polacas que me atrajeron, una se llamaba Bosque Profundo o algo así, Bosque Adentro, y otra se llamaba El Pantano, unos policiales donde había un muerto, como siempre pasa en esta serie. Lo muestran muy bien a una sociedad polaca, que uno miraba esa sociedad, esos edificios, y uno decía, es muy similar a la imagen previo a la caída del muro, físicamente, pues no cambió mucho las ciudades, y uno miraba y dice, uy, qué pareció a Buenos Aires. A lo que voy es que uno aprende un montón
y los chicos aprenden un montón frente a Netflix. Probablemente mucho más que en un aula hoy por hoy. Claro, eso es lo que quise decir. Exacto, por eso me pareció bueno, ponerte a ilustrar un poquito más tu punto, porque coincido totalmente. Sí, sí, sí. Bien. Yo no coincido tanto, pero bueno, creo que a veces se corre el riesgo de convertirse en simple espectador y que previa a la contemplación del arte hay que tener alguna herramienta básica para poder evaluar y saber asociar principios, valores, medios y fines y cuestiones que quizás solo la lectura o la educación formal, ya sea obligatoria o no, te puede dar. Pero bueno, en todo caso es otro tema de conversación. Está perfecto que plantees el debate. Lo que sí me quedé pensando es, porque Edgardo mencionaba qué es lo que piden las empresas hoy, entonces me parece que es un buen momento para introducir ese tema, ¿no? ¿Qué tipo de educación les estamos dando a los jóvenes argentinos para que puedan valerse por sí mismos el día de mañana, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo el mundo? ¿Qué es lo que no le estamos dando o lo que sí les estamos dando? Y en definitiva, ¿qué nos depara el futuro? Sobre todo a los jóvenes trabajadores. Para mí es muy simple, en este caso, perdón, Gabriel, que fui derecho a la respuesta. Perfecto. No estamos dando lo que necesitan. El chico de hoy es quien va a vivir en la sociedad del conocimiento mañana. Ya no va a competir, porque es competir, es darwiniano, con un chico del barrio o un chico ni siquiera de un país limítrofe, que va a competir con un chico de Corea, de la India, de cualquier lugar del mundo por la globalización, quiera sea o no. Nosotros, la Argentina se piensa que somos el centro del mundo, pero nada, que vamos a hacerlo. Y estamos muy lejos. Alguna vez, acá, hoy por hoy, bueno, bien sabemos que el analfabetismo casi no existe por suerte en la Argentina, pero el analfabetismo funcional es muy alto. Los exámenes PISA así lo demuestran. Es decir, los chicos no entienden lo que leen. Y si no entienden lo que leen, mal pueden entender lo que hay en una pantalla y entender lo que se busca en Internet. Internet tiene demasiado, no muy poco. Estamos jorobados en función del futuro. O sea, no le estamos dando... los chicos, para empezar, deben entender lo que leen, como diría Guillermo Jaime Echeverri. O sea, yo lo cito mucho a Guillermo, pues tiene toda la razón. Toda la tecnología del mundo, todas las notebooks, una por cada chico. Todos los cambios que queremos hacer, si el chico no entiende, no sabe leer y entender lo que lee, no, perdimos antes de empezar. Y es más, perdón, voy a ser más duro todavía, yo soy muy negativo como te das cuenta, creo que estamos muy probados. Como diría Fernando Monkeberg, con quien tuve el placer de interactuar durante una semana el año pasado, si no tenemos un cerebro donde podemos tomar conocimientos, perdimos. Y la desnutrición infantil, que parece que no existe, sí existe en la Argentina. Hay muchos chicos que sencillamente no están calificados para aprender, bueno, porque no han tenido proteínas en sus primeros 2 años de vida o en el embarazo de la mamá, y ese sí es un rol del Estado. O sea, no estar, no sé, paveando con que si le damos más geografía, dejemos de jorobar, o sea, hay prioridades. Gracias. Yo te voy a dar un ejemplo, Alejandra, que a vos particularmente te va a resultar interesante. Con respecto, Edgardo habló de lo que las empresas pueden absorber. Yo también, yo sueño con un mundo donde lo que las universidades pueden absorber, ¿no? Y te aseguro que son 1000 veces más cerradas que las empresas. Voy a darte un ejemplo que, vuelvo a decirte, para vos va a ser muy interesante, y me vas a decir, deja de decir que vas a dar un ejemplo interesante y dalo. Últimamente estoy volviendo famoso a mi hermano, Pablo, que verdaderamente es un genio, ¿no? Y en una Navidad nos dijo, perdón, quiero hablarles de un cuento de Borges, ¿no? Y empezó a hablar del cuento en cuestión, lo situó en contexto, situó cuándo Borges lo escribió, en qué contexto lo escribió, luego hizo un comentario acerca de lo que el texto quería decir, etcétera, etcétera. Fue más o menos, estuvo hablando como 35, 40 minutos, y todos nos quedamos así, boquiabiertos, ¿no? ¿Podría ser mi hermano profesor de literatura? Le sobra.
pero en un mundo cerrado, donde necesitas un certificado estatal para ser profesor de literatura, y para colmo las universidades creen en esos certificados estatales, vamos mal. Vamos mal. Entonces, ¿qué sugerís que podría ser alguna pista para el cambio? Y esa es mi ciencia ficción, la eliminación de toda exigencia de título formal estatal para ejercer actividades educativas. Bien, es una postura, digamos, anarquista, o sea, que no haya una agencia central convalidadora de títulos educativos, ¿no? Que haya una competencia. Liberal. A ver. Bueno, mi propuesta es compatible con una constitución federal liberal clásica y un código penal que respete el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. No, bueno, pero anarquista en el sentido de que no hay, digamos, una cabeza central que organice el sistema educativo. Bueno, en términos, si algún liberal clásico partidario de la economía de mercado me está escuchando y es partidario de la descentralización y que no haya un control central de la economía, le propongo que piense lo mismo en el tema educativo. Funciona exactamente igual. O sea, ahí hay uno, sí. Hay uno. Sí, pero Edgardo, cuidado que en nuestros ambientes, y te estoy hablando después de casi 35 años de Liberty Funds, ¿no? Sí, me pasa nuestros ambientes, el tema de la libertad en economía sí, pero en educación cuidado, ¿eh? Totalmente. No se hace el paralelismo. ¿Ah? La libertad en economía no se asocia a la libertad en muchos otros ámbitos de la vida. Exactamente, lamentablemente no. Está una confusión importante. Bueno, pero estarías cómodo, digamos, con una solución intermedia del tipo de Estados Unidos, donde no hay una sola agencia, sino una competencia de agencias. Sí, ese es el sistema de descentralización que mi padre admiró en su momento. Claro, que otorgan, digamos, títulos y certificaciones institucionales según lo demanda el mercado, ¿no? Sí, se podría ir a ese sistema. La Argentina se trató de hacer una federalización, una municipalización de los servicios estatales, pero con la presencia del Ministerio de Educación a nivel central y la CONEAU a nivel central, todo queda en la nada. Claro. Bueno, en todo caso, acá hay otra pregunta que un poco resumiendo también la conversación, dice, ustedes entonces, ¿cuáles dirían que es el objetivo de la educación? Pero justamente en una sociedad abierta y libre, cada uno va a plantear su objetivo de la educación y la vida dirá, ¿no? Yo no creo que yo pueda proponer el objetivo de la educación para todos los que me están escuchando, y menos aún imponerlo por la fuerza del Estado y un Ministerio de Educación. Eso tiene que ver justamente con la libertad cultural, con la libertad de enseñanza, con la libertad religiosa. En una sociedad libre, los contenidos culturales se deciden por las personas según su conciencia y no por el Estado según su fuerza. Tan solo no agregó nada. Con lo que acaba de decir Gabriel, es exactamente eso. Sencillamente yo no puedo pretender imponerle nada a nadie ni prohibirle nada a nadie. Si quieren digo cómo yo educaría a alguien, pero, exacto. Pero es como yo. Ahora, estoy dispuesto a defender intelectualmente mi propuesta. Totalmente. No soy escéptico, pero en libertad. O sea, esto no es escepticismo, no es que yo diga, no voy a proponer el objetivo porque no lo haya. Yo creo que, a ver, yo puedo defender intelectualmente, tratar de dialogar con un niño e irlo acostumbrando a la ciencia ficción, la ciencia, la literatura, la lógica, etcétera, etcétera. Yo puedo defender intelectualmente una propuesta así, con pedagogía dialógica, nunca forzada. Pero si alguien tiene otra propuesta, bueno, que debata conmigo, pero en una sociedad libre se conversa. Y además, el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Que conlleva diversas cosmovisiones del mundo, que ahora se anuló globalmente ese derecho, ¿no? Haga la aclaración, ¿no? Jamás pensé que iba a haber semejante bestialidad, ¿no? Me parece que ya estamos en los últimos minutos, así que no sé si tienen alguna reflexión final, algún cierre, algún mensaje. No, yo pido disculpas a la audiencia, habrán visto mi esfuerzo en portarme bien durante todo el conversatorio y al final no lo logré, así que pido disculpas. Bueno, esa es la idea, eso lo alto atractivo, justamente. No, nada, agradecer la invitación. Yo creo que la educación no es un
no es una isla, no es algo estanco, no es algo separado del resto de la sociedad. Estamos en una sociedad autoritaria, yo estoy convencido de eso. No hay motivo para esperar que, bueno, en terreno educativo sea distinto y por ende es tan difícil un cambio. Yo creo que si la sociedad no lo demanda, y la sociedad para mí en este caso es un actor importante, son los papás, si los padres no demandan un cambio, es muy difícil que se produzca. Los políticos no maximizan el bienestar social, maximizan su propio bienestar, igual que cualquiera de nosotros. Esa es la función de utilidad que toman en cuenta. Habló el economista, poniéndolo fácil, todos nosotros funcionamos en función de nuestro propio interés, sea cual sea ese interés. No hay por qué pensar que un político no lo es, y por ende necesitamos que la sociedad entienda y demande un cambio. Y para eso estas discusiones, cualquier seminario, escribir, cualquier forma, como bien dice Gabriel, de defender las ideas, vale mucho. Una reflexión final de mi parte, más optimista. Aprovechemos lo peor de lo peor para lo mejor. Lo peor de lo peor es este encerramiento forzoso que estamos viviendo, ¿no? Bien. Padres, ¿saben qué? Aprovechenlo. Estén con sus hijos lo más que puedan. Vean sus series. Participen con ellos en sus redes sociales, pero no vigilando, sino participando, dialogando. Y cuanto más niños, mejor. Cuanto más chicos, mejor. Estén con ellos. Ahora que algunos papás tienen que estar obligatoriamente en casa, bueno, aprovechenlo. Estén con sus hijos. No los abandonen. No los abandonen. Muy bien, bueno, y con esa nota entonces terminamos nuestro conversatorio de hoy. Muchas gracias a Instituto Acton por organizarlo, por auspiciarlo, por promover estas ideas, estas conversaciones, estos diferentes puntos de vista, porque de eso se trata, pero todos atrás del mismo objetivo, que es permitir a la Argentina poder alcanzar ese ideal de sociedad de personas libres, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cecilia, ¿querés decir algo? Un lujo tenerlos, un lujo escucharlos. Me quedo especialmente con esto último de cuál es el objetivo de la educación. Y la verdad es que me surge algo más amplio, que tiene que ver con esto de poder ayudar a que cada ser humano conecte más con su ser interior y descubra su lugar en el mundo, y eso sí creo que es como un objetivo amplio que debería estar presente a la hora de educar, del que educa, ayudarlo a tener conciencia de lo que es vivir en libertad, lo que significa una persona libre como elemento fundamental para el cambio de una sociedad, ¿no? Así que por ahí vamos, esto es lo que intentamos desde el Instituto Acton, así que muchísimas gracias por esta conversación en libertad, y sepan, para nuestra audiencia, los que nos están viendo nos verán, que para eso nosotros tenemos una biblioteca del Instituto Acton que está llena de títulos que ayuden a esto de poder pensar y repensar algunos de los aspectos que nosotros llamamos una sociedad libre y virtuosa. Esta biblioteca está prácticamente toda en Amazon, ahora que estamos en el mundo online, donde casi no usamos libros físicos, o sí, pero bueno, donde es más difícil acceder a ellos. Todo esto está online, está en Amazon, lo pueden obtener, y son ejes temáticos fundamentales de nuestro trabajo. Anímense, van a encontrar respuestas interesantes a mucho de lo que Gabriel dijo hoy, de lo que Edgardo dijo, de tus comentarios. Gracias, Alejandra. Esto de traer los temas de hoy, formarnos en los temas de hoy para poder sentarnos a ver series y muy disimuladamente poder escucharlos y acompañarlos para encontrar respuestas, nunca imponerlas, sí descubrirlas juntos. Así que vamos en esa dirección con lo que tenemos para dar y seguiremos con el próximo conversatorio. Muchísimas gracias. Un honor y un gusto haber estado con Edgardo y con Alejandra. Un honor. Lo mismo. Muchísimas gracias. Un placer.